Vamos a tomar el consejo de la palabra en una carta pastoral de Pablo dirigida a Timoteo. Y vamos a ver la carta, la primer carta de Timoteo o a Timoteo, capítulo 4, versículos 8 al 10, del 7 al 10. Primer carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 10. ¿Ya lo tiene? Aquí está. El tema que se ha estado anunciando durante el inicio de esta semana ha sido juventud saludable. Y desde que leí el tema, se me vino este versículo a la Biblia, se me vino este versículo a la mente, y quiero que lo leamos detenidamente y lo estudiemos para recibir el consejo de la palabra del Señor. Dice la palabra: desecha las fábulas profanas y de viejas. Diga conmigo, ejercítate. Ejercítate para diga conmigo, piedad. Para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Muy bien. Juventud saludable. Cuando nos asomamos a la lectura de este trozo de la palabra que acabamos de escuchar, si nosotros no nos detenemos a tratar de entender qué es lo que Pablo estaba aconsejando a Timoteo y la agarramos a la rápida, como se dice en buen salvadoreño, entonces estaríamos cometiendo muchos errores de interpretación de las Escrituras, como cualquier error que se comete a una lectura rápida de cualquier documento. Entonces es importante prestarle atención, porque si algunos leen rápido esto, estarían diciendo que es pecado hacer ejercicio. Estarían diciendo que es pecado ir al gimnasio. Estarían diciendo que es pecado salir a trotar, salir a correr, como ya en más de alguna ocasión se ha mencionado también. En aquellos tiempos se diría que es pecado practicar un deporte. Y algunos se han basado en este pasaje para decir que es pecado. Pero eso solamente ha sido una lectura rápida y con falta de conciencia ante esta lectura. Saber o conocer de juventud saludable es como el principio fundamental que nosotros obtenemos para lograr llegar a ser o tener esa juventud saludable, como lo menciona el tema. Entonces es importante que nos detengamos a ver qué es lo que dice verdaderamente este pasaje. Alguien dijo por ahí en un libro que se llama El liderazgo espiritual: solo se puede lograr fines espirituales con hombres espirituales
que emplean métodos espirituales. No hay otra forma de lograr el objetivo o la misión que nosotros tenemos. La misión que Dios nos ha dado es eminentemente espiritual y no física, no material. La misión que Dios nos ha dado solamente se gana o se logra con métodos espirituales, con formas espirituales y no meramente métodos filosóficos, métodos administrativos ni métodos estratégicos de batalla. Solamente se logra a través de formas espirituales, porque el objetivo, el propósito, el mandato que Dios nos ha dado es espiritual. Amén. ¿Y cuál es el mandato que Dios nos ha dado? Y lo decimos varias veces, y hacer discípulos, y predicar el evangelio. Eso es un propósito espiritual y solamente se logra a través de métodos espirituales. Pero para lograr esos propósitos espirituales es importante entender lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. De la misma manera que en este momento usted está escuchando que se le está diciendo. Y es que para lograr objetivos espirituales con métodos espirituales es necesario ejercitarse. Amén. Y la palabra ejercitarse o la palabra ejercítate, yo difiero un poco del pastor general. A mí sí me gusta utilizar palabras griegas y definiciones. En ese sentido, porque la Biblia está escrita así, en griego. Entonces, por si acaso alguno tiene ese pensamiento, yo sí utilizo las palabras. Y ejercítate viene del griego gimnaso, que significa gimnasio o gimnasta. Esta palabra es específicamente hablando de ejercicio corporal. Y esta palabra en su traducción literal significa entrenar o practicar. Para que haya una iglesia saludable, la iglesia con los jóvenes saludables, debemos de mentalizarnos en ser personas que se entrenan. Amén. Que se ejercitan. Ahora, ya vamos al final a ver un contraste entre el ejercicio corporal y el otro ejercicio que voy a hacer énfasis acá. Pero el entrenamiento, ejercitarse significa en este contexto un entrenamiento riguroso de mucho sacrificio que experimenta un deportista. A eso se refiere. Y es que en cada ciudad griega siempre existía un gimnasio. Siempre había un gimnasio. Y Pablo le está escribiendo a un hombre que pertenecía a una ciudad griega que se llama Éfeso. Y en esa ciudad griega de Éfeso habían gimnasios. Y aunque no lo dicen las escrituras, pero Pablo en aquellas circunstancias se encontraba en un contexto de gente que le gustaba ir al gimnasio. Y Pablo, como dicen datos históricos, se encontraba entre las edades de 16 a 18 años cuando fue llamado al ministerio. Estaba súper cipote. Y los datos históricos dicen, la cultura griega de aquella época dice que, adivina a quién le gustaba ir al gimnasio. ¿Sabe quiénes más visitaban los gimnasios? Los bichos de 16 a 18. Ellos eran los que más, porque existía una demanda en el mundo griego de dos tipos. Una es al cuerpo más perfecto, más hermoso.
griego. Es más, los griegos decían en aquella época del mundo griego que los griegos eran los hombres y mujeres más hermosos del mundo. Es que no nos conocían a nosotros, ¿verdad? Pero eso era lo que decían. Ellos siempre decían eso. Es que el detalle es que ellos se decían a sí mismos, no lo decían otros. Y ellos se decían a sí mismos que ellos tenían, por eso existe una frase, un dicho que dice: wow, vos sos de perfil griego. ¿Han escuchado eso? Tu perfil es perfil griego. Lo que quiere decir es que sos guapo, sos hermoso. Pero eso es acuñado a esa frase de lo que en aquella época se creía en el imperio griego o greco romano en aquella época. Ahora, entendamos el contexto. Pablo le está diciendo a un joven que ha sido llamado a servir al Señor un consejo utilizando palabras que no eran extrañas para él, porque era lo que se practicaba en aquella época. La pregunta aquí es: ¿qué es lo que usted más practica? Y si Pablo lo conociera, ¿qué es lo que más practica? Utilizara esa cosa que usted más practica para darle una enseñanza en la que le está diciendo: lo más importante no es lo que practica, sino que lo espiritual. ¿Aló? Entonces estamos haciendo un balance, un versus del ejercicio corporal con el ejercicio espiritual. El ejercicio espiritual, si nosotros tuviéramos una gran balanza, imagínense esas balanzas que son, ¿a cuántos de nosotros nos dieron la tarea de hacer balanzas para la escuela? ¿Y cómo la hicimos? Bueno, en mi cantón, cuando me dieron esa tarea, lo hicimos con guacalitos de morro. ¿Sí o no? ¿Cuántos hicieron la tarea con guacales de morro? Ok, estamos en la misma época. Pero los que ya eran más recientes ya lo hacían en guacalitos de plástico, ¿verdad? Y otros pues ya en guacalitos de metal y ahí está. Y se recuerda de esa balanza que usted le ponía un palo, el guacalito aquí agarraba aquí. Ok, yo creo que todos tenemos idea de esa balanza. Hágase una visualización, una imagen mental de una gran balanza con un gran guacal de un lado, el otro guacal, un gran palo y alguien sosteniéndolo. Y de este lado de la balanza está el ejercicio corporal. Y de este lado de la balanza está el ejercicio espiritual. ¿Hacia dónde más se inclina? Si usted está en medio de esa balanza, si usted es la parte central de esa balanza, ¿hacia dónde más se inclina lo que usted más practica en su estilo de vida? ¿En lo que se ejercita en las cosas materiales o físicas, o ejercitándose en las cosas espirituales? Entonces, este pasaje es un verso, es un contraste de aquel ejercicio corporal contra el ejercicio físico. ¿Qué es lo que pesa más en su vida? Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. ¿Sabe por qué? No se lo decía por gusto. Porque Pablo era de los bichos que iban y ocupaban en aquella época horas y horas en el gimnasio. Porque la demanda deportista que había en aquel momento, por eso él habla de atletas, él habla de soldados. ¿Sabe por qué Pablo habla de atletas y de soldados más que todo a Timoteo y a Tito? Porque ese es el contexto. Todo el mundo tenía que responder como atletas, es decir, ganarse todas esas medallas, pero también tenía que responder como soldados. Y los atletas y los soldados eran los jóvenes de aquella época. Y entonces por eso, como ellos tenían esas profesiones, ¿qué hacían? ¿Pasar dormidos? No, ir al gimnasio. Tenían un objetivo, pero el objetivo era no espiritual. El objetivo era humano. Amén. ¿Están aquí? Estamos aquí. Diga que tiene la par. ¿Estás aquí? No me distraigas, dígale. No estés hablando conmigo. Quiero escuchar la palabra. No. Yo veo que todos están bien concentrados.
Preste atención para que no se vaya a perder en esto. Todos nosotros sabemos que aquí, en este contexto, ¿qué es lo más importante? ¿La vida física o la vida espiritual? ¿Ah? Todos sabemos que lo más importante para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, es lo espiritual. ¿Sí o no? Pero ¿y ese es nuestro enfoque en la vida cotidiana? Esa es la pregunta. Yo sé que lo importante es lo espiritual, pero aquí en la iglesia y allá afuera, ¿qué es más importante? Ya se puso a pensar. Yo quiero que usted abra su mente y analice a partir de esta enseñanza. ¿En qué estoy invirtiendo todo mi esfuerzo de mi vida? ¿En las cosas espirituales o en las cosas materiales? Y aquí siempre vamos a tener una excusa, ya la voy a mencionar. Pero también es importante mencionar que Pablo se enfocó en el esfuerzo, en el entrenar la piedad. Pero, ¿qué es la piedad? O sea, bueno, pastor, entonces, ¿quiere decir que yo tengo que dejar las cosas materiales para enfocarme en las cosas espirituales? Sí, pero ¿a qué se refiere con piedad ahí en la Escritura? ¿Qué es la piedad, hermanos? Si nosotros la agarramos, la palabra piedad, llanamente, sin darle contexto a la lectura, entonces diríamos, ¿qué es piedad? ¿Qué es piedad? ¿Quién es alguien piadoso? Cuando usted dice, mire, ese hombre es bien piadoso, ¿a qué se refiere? El hermano dijo una palabra, hermano, compasión dijo, compasión. Eso está relacionado con la piedad. ¿Qué más? ¿Quién es alguien piadoso? Piense. Amor, humildad. ¿Pero qué es piedad? Tener misericordia, hacer uso de misericordia, lo mismo compasión para con los demás. Ser justo con los demás. Ser caritativo con los demás. Ayudar a los demás. Esa es una persona piadosa. Pero eso no es lo que dice la Biblia. A eso no se refiere. Cuando utiliza Pablo la palabra piedad aquí, se está refiriendo al ejercicio de la fe cristiana. Y lo vamos a definir según la palabra griega. Perdónenme que siga utilizando. Euseba. La palabra griega euseba significa piedad y tiene varias definiciones porque Pablo estaba enfocado en que Timoteo se mentalizara y dejara aquellas prácticas que tenía de ir tanto tiempo al gimnasio y dedicarse a entrenar su yo interior. Si queremos ser jóvenes exitosos en la vida, todavía me siento joven. Si queremos ser personas exitosas en la vida, si queremos ser personas saludables, jóvenes saludables en la vida, desde muy temprana edad tenemos que comenzar por trabajar, esforzarnos, entrenarnos desde nuestro interior. Muchas veces nosotros podemos tener grandes ñeques como yo, ¿verdad? Grandes músculos hipertrofiados porque levantamos pesas. O cuerpos, y eso es lo que sueña la juventud. La juventud ahora ya es, bueno, estoy hablando con mi pensamiento de aquella época de juventud, pero ahora está más tremenda la situación. ¿Cuál es la tendencia con que la juventud está llamando la atención ahora? ¿Cuál es la tendencia ya revisó las redes sociales? ¿Cuál es la tendencia con que la juventud está queriendo llamar la atención? Antes era
el cuerpo más esbelto, más bonito, las curvas más definidas. ¿Cuál es ahora? ¿Ah? Ajá, pero ¿cuál es la moda? Pues a eso me refiero. ¿Cuál es la moda de ahora? Ya se fijó que hace poco vino una cantante que traía un pelo verde. Pues todos andaban con pelo verde. ¿Sí o no? ¿Ah? Lo exótico, lo extravagante. Esa es la moda. Ya se fijó en aquel cantante que tiene tatuajes todos raros que ni se sabe qué significan esos tatuajes. En la cara, en el cuerpo. ¿Ah? Así andan muchos. Y hace poco acaba de salir una, no me acuerdo, no quiero decir el nombre, y acabo de ver esa publicación de una que se ve toda de color rosado o morado. Ahí les voy a mandar la imagen. Ya van a andar todas las bichas de color morado. Todo el cuerpo, el cabello, la piel, la ropa, todo de morado. ¿Por qué? Porque la juventud está pendiente de lo exterior y no lo interior. Cuando nuestro enfoque es en lo exterior, estamos totalmente vacíos de lo interior. ¿Aló? Juventud, muchachos y adultos también. Cuando nosotros estamos enfocados a que qué bonito me veo y pasamos, yo hablo desde la mentalidad masculina porque no tengo mucho poder de influencias femeninas. Sí tengo hormonas femeninas. Como todo ser humano hombre tiene hormonas femeninas. Hombres, ustedes tienen hormonas femeninas. Pero el mayor nivel de hormonas es masculino, o sea, tienen más testosterona. En español, perdónenme que se los diga así, más testículos, pues. Testosterona viene de esa palabra. Entonces, yo desde mi mentalidad, testosterona, ¿sabe cuánto tiempo dedico para verme en el espejo? Casi nada. Medio me veo si me peino, es más, ni me peino frente al espejo. ¿Cuánto tiempo dedican ustedes, las señoritas, para verse al espejo? ¿Cuántas veces se ven en el espejo antes de salir a su trabajo? Y si los hombres se miran tanto tiempo en el espejo, ¿qué hormonas les están dominando? ¿Pero por qué digo eso? Porque aquella persona que utiliza tanto tiempo para verse en el espejo está vacía en su interior. ¿Aló? Aquella persona, ve a sus hijos, ve a sus muchachos, véase usted mismo. Tanto te ves en el espejo, así eres en tu interior. Entre más te ves, entre más te preocupas por tu exterior, más vacío estás en tu interior. Y esto no significa que hay que descuidarse, por eso dije, hay una balanza. ¿Y hacia dónde tiene que estar inclinada? Es la pregunta. Entonces se define la palabra piedad de la siguiente manera. Hay algunas definiciones. Hay una definición filosófica de aquella época que dice que la palabra piedad expresa la realidad de la reverencia y la genuina virtud espiritual. Esa era una palabra que Platón en aquella época, contemporáneo a Pablo, bueno, Pablo era más contemporáneo, mencionaba. Es decir que habían piadosos religiosos en la época de los griegos. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaban a la piedad de lo espiritual, dando honra y adoración a los dioses. Pero esto se transformó y se trasladó a la fe cristiana, y siendo trasladada a la fe cristiana con la filosofía de Pablo, entonces piedad es una actitud y respuesta correcta hacia el verdadero creador. ¿Y quién es el verdadero creador? Dios. Piedad no es ser misericordioso, según lo que estamos diciendo. Piedad no es ser apasionado con alguien. Piedad no es ser generoso con alguien. Piedad es ser reverente hacia Dios.
Eso es piedad. Piedad es tener la actitud de honra y adoración a Dios. Ahora, cuando nosotros demostramos respeto por lo que Dios se merece, entonces somos piadosos. ¿Aló? ¿Anotó la definición? Porque cuando lea esta palabra ahora ya va a saber qué es piedad. Piedad es una total reverencia y respeto, una actitud hacia Dios, hacia el Creador. Ahora, la piedad, ese respeto por lo que se merece Dios, es la más alta de todas las virtudes. Ahora sí, entre las virtudes está la misericordia, entre las virtudes está el amor, entre las virtudes está, ¿qué más? El ser agradecidos. Pero no hay más grande virtud que el ser humano que ha creído en Cristo pueda practicar que la piedad. Les traigo una noticia y no es muy buena. Los cristianos casi no practicamos la piedad. Yo no dije ustedes, yo dije los cristianos, nos incluimos todos. ¿Y sabe por qué no la practicamos? ¿Sabe por qué no la practicamos? Porque estamos vacíos en nuestro interior. Y eso es bien tremendo, eso es bien doloroso. Querer pretender demostrar en nuestro interior lo que no, en nuestro exterior lo que no hay en nuestro interior. Eso es bien difícil. Es bien difícil para nosotros. Pero Pablo estaba consciente que su discípulo Timoteo estaba cayendo en la misma situación. Aquel muchacho, aquel cipote. Si quieres ser un joven saludable, si quieres ser una persona saludable, entonces busca la piedad. ¿Quieres tener éxito en la vida? Entonces busca la piedad. Solo aquellas personas que realmente sabemos que es piedad y la buscamos, entonces obtendremos las bendiciones de Dios. Ahora se pregunta por qué de repente nos quejamos, por qué no tenemos lo que queremos. Pero pastora, en la Biblia dice que pedid y se os dará, buscar y hallaréis. Y yo hago eso y lo hago con fe, pero no tengo. Pero no me salen las cosas, todo me sale raro. No me va como me va. O sea, aquella persona que se siente así es porque hay un vacío en su interior. Es porque no es saludable. Esta definición, yo traigo una gran exposición de esto, pero ¿a qué horas hay que terminar el mensaje? Hasta las 7:10. Ok. Nos vamos a quedar en continuará. Solo voy a desarrollar esta definición. Son dos definiciones importantes, pero solo voy a desarrollar esto. Todos tenemos que saber que la piedad está en el corazón de la verdad. ¿Y qué queremos decir con eso? Primera carta a Timoteo 6, versículo 3. Primera carta a Timoteo 6, ahí cerca, versículo 3, nos dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a ¿qué? La piedad. ¿En qué deben estar enfocadas nuestras enseñanzas? ¿En qué deben estar enfocados nuestros principios? ¿En qué debe estar enfocado nuestra vida práctica? En la piedad. La piedad es el centro de la verdad. Amén. Allí es donde deben estar enfocadas, según lo que dice Pablo. Pablo le está diciendo entonces a Timoteo:
practica lo que enseñas, enseña lo que practicas, pero lo que practiques tiene que ser la piedad. La piedad es, ¿qué es la piedad? Es honrar, es una actitud de reverencia hacia Dios. Nosotros debemos de enseñarnos a nosotros mismos, ser instruidos en nosotros mismos para ser reverentes hacia Dios y así enseñar a otros. Pero también la piedad, el origen de la piedad no está en nadie más ni menos que en Cristo. O sea, no se encuentra en nadie más. El origen de la piedad solamente lo vamos a encontrar en Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El origen de la piedad, es decir, la fuente de la piedad, la encontramos en Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Es una salutación y en la salutación, el centro de la salutación es la persona de Cristo. En los versículos 1 y 2, para ponerlo en contexto. Y es por eso que el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y ¿a quién? A la piedad nos han sido dadas ¿por quién? Por su divino poder. ¿Divino poder de quién? No. ¿De quién es el origen de a dónde vamos? ¿Cuál es la fuente de la piedad? ¿De quién está hablando ahí? Pues en el versículo 1 y 2. De Cristo. Ah, pero pastor, Cristo es Dios. No, acá hagamos ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ser más específicos. O sea, la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cada uno tiene funciones. Entonces, por eso es que digo Dios no, digo Cristo. Porque la función de Cristo es ser la fuente de la piedad. Es que no hay mayor ejemplo de piedad que Cristo, ¿verdad? Amén. Cuando yo digo piedad no me refiero a que es misericordioso. Acuérdese, mentalícese eso. No hay mejor ejemplo de alguien reverente a Dios, respetuoso de Dios, que Cristo. ¿Ah? Entonces, ¿queremos ser piadosos? Amarrémonos de la mano de Cristo. ¿Queremos ser piadosos? Veamos a Cristo. ¿Queremos ser piadosos? Imitemos a Cristo. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo no puede decir que sean imitadores de él sin él ser imitador de Cristo. Es decir, que cuando Pablo se paraba enfrente, estaban viendo ¿a quién? A Cristo. Amén. Estaban pensando ¿en quién? En Cristo. Ahora, hermanos, yo no les puedo decir sean piadosos como yo, porque pueden ir al fracaso. Es un seguro fracaso el que les estaré diciendo. Busquen la piedad como yo soy piadoso, porque aquí el único de imitar en piedad es Cristo. La única fuente de la piedad es Cristo. Amén. Entonces, de Él han sido dadas por su divino poder la piedad. Ahora, hay algo importante que entender en esta definición también. Que la piedad debemos desearla. Debemos desear la piedad. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Anteriormente a este pasaje hay una lista de cosas que son contrarias a la piedad. Se las voy a dejar de tarea que la lean en casa. Y dice, o sea, huye y busca, sigue, dice la palabra, sigue la justicia,
Y en el listado de estas cosas que menciona aquí, que son como 5 o 6, dice, sigue la justicia. Está en segundo lugar la piedad. Luego sigue la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y bien interesante entender ahora por qué dice, pelea la buena batalla de la fe. Porque Pablo te está viendo como alguien que está ejercitándose para ser soldado de Jesucristo, que pelea por ser piadoso. Amén. Entonces, para ser saludables, no necesitamos solamente pensar que necesitamos de un gimnasio, necesitamos de una dieta rígida, necesitamos de un control de salud, tanto física como mental. Que no estamos diciendo que eso no es importante. Lo que estamos diciendo es que primero es lo espiritual. ¿Hacia dónde está inclinada su balanza? ¿Qué es lo que más practica en su diario vivir? ¿Hacia dónde se enfocan más sus cosas? ¿Quiere ser un joven saludable? ¿Quiere ser una persona saludable? Entonces, comencemos por la vida espiritual. Comencemos por lo interior. Busquemos lo interior. Cuando nosotros hemos conocido la piedad y sabemos que la piedad trae beneficios, entonces la vamos a desear como lo más deseado que usted, valga la redundancia, haya deseado en la vida. ¿Qué es lo que más ha deseado últimamente? Algunas vacaciones en Decameron, Salinitas, Panamá, Colombia, porque el de aquí ya fueron, ya les aburrió. A los que ya fueron, los que no, pues quieren ir al de acá. Algunos han deseado, lo que más ha deseado, un carro. Lo que más ha deseado, una casa. ¿Qué es lo que más ha estado? Un trabajo. ¿Qué es lo que más ha estado deseando últimamente? Pocos deseamos pasar una vida con el Señor. Pocos deseamos estar con Él. Y para que nosotros ejercitemos la piedad, necesitamos entonces practicar las disciplinas espirituales. ¿Sabe por qué? Porque según Hechos capítulo 3 versículo 12, la piedad trae poder. Aquel que se consideraba inútil para algunas cosas, al ejercitarse en la piedad, ahora va a poder hacer aquellas cosas. ¿Aló? ¿Quiere vencer el miedo a hablar en público? ¿Quiere vencer el miedo a hablar en inglés? ¿Quiere vencer qué temores tienes? ¿Qué es lo que dice que de repente no puedes hacer? ¿Sabe usted que los que han buscado a Dios de lleno y de corazón nunca se imaginaron que iban a estar haciendo algunas cosas que ya hacen? ¿Por qué? Porque han ejercitado primero la piedad. De nada sirve el gran curso de oratoria para estar enfrente del público, que no te tiemblen los pantalones, si no has buscado del Señor. Amén. De nada sirve ir a las academias de inglés para luego estar en un call center y estar hablando en inglés en tu trabajo, si realmente no has buscado al Señor que te quitará ese miedo. La piedad trae poder. Amén. La piedad, hay una noticia que no les va a gustar mucho. La piedad trae dificultades. Según de Timoteo 3:12, ahí cerca está. Segunda carta a Timoteo 3:12. Dice: y también todos los que quieren vivir como piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución. Vivir piadosamente trae problemas, trae dificultades. Pero como usted ya sabe que la piedad trae poder, todas esas dificultades las vamos a vencer en el nombre del Señor. Y por último, para desear la piedad como otra cosa más grande en el mundo, no hay otra cosa más grande en el mundo. La piedad trae bendiciones eternas. El versículo que leímos al principio de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8, dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Qué es todo, hermano? No hay nada fuera de todo. Entonces, los beneficios del ejercicio corporal son limitados. Los beneficios del ejercicio espiritual son ilimitados. Los beneficios del ejercicio corporal son parciales. Los beneficios del ejercicio espiritual son totales. Y son tan totales que los beneficios del ejercicio corporal, si usted practica ir al gimnasio, si el doctor le dijo que fuera por su salud, hágalo, no hay problema, practíquelo, pero no dedique horas y horas ahí. Si practica un deporte, no hay problema, practíquelo, pero no dedique horas y horas ahí. Y el problema es la gente nos afanamos tanto y nos volvemos fanáticos de algunas cosas. Siempre me han preguntado a mi pastor, ¿y ver novelas es pecado? No, ver novelas no es pecado, porque entonces sería pecado todo en la pantalla, o sea, todo lo que vemos a través de las imágenes. ¿Sabe cuál es el pecado? Usted ya lo conoce. El pecado es que en vez de estar orando, leyendo, teniendo el altar familiar, estamos viendo series, novelas o películas. Eso es el pecado. ¿El deporte es pecado? No, fútbol no es pecado. Pero el fútbol mayormente se practica los días domingos. Y el día domingo es del Señor. Ir al gimnasio no es pecado, pero el único tiempo que te queda libre lo ocupas para ir al gimnasio y no buscar al Señor. Eso es pecado. ¿Hacia dónde está inclinada nuestra balanza? El ejercicio corporal tiene beneficios, sí, porque tu cuerpo va a agarrar una figura como la mía, esbelta, fornida, atlética. Eso está escondido aquí adentro de mí. Pero hay una frase que todos decimos: ¿de qué sirve si cuando nos entierren o le damos fritura a los gusanos o le damos proteína? Porque ese esfuerzo que tuvimos ahí, todo ese tiempo que gastamos ahí, va a quedar acá. Pero el ejercicio espiritual no tiene límites. Y eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Lo que está diciendo es que tiene beneficios en esta vida y en la venidera. Hermanos, enfoquémonos, jóvenes, enfoquémonos en una vida integralmente saludable. Y para tener una vida integralmente saludable, busquemos primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? Las cosas de arriba. Dios les bendiga. Amén. Hermosa palabra que hemos recibido en esta noche. Realmente nuestro Dios siempre nos habla, ¿verdad? Y
lo que decía nuestro hermano pastor, pues sí es bueno hacer ejercicio, pero también nuestra vida espiritual es la que debemos de nutrir más. Así que vamos a tener un tiempo, hermanos, de un testimonio. Vamos a escuchar muy atentos. Así que voy a invitar a Erika y a Génesis. Ellas van a compartir algo muy, muy bonito. Las cosas que Dios hace cuando nosotros tenemos fe y creemos en Él. Así que, Michelle, ¿me puedes poner la imagen que te envié? ¿Sí estás ahí? Primero. Amén, Dios les bendiga. Pues estar aquí y hablar de las maravillas del Señor es difícil y es maravilloso. Pues el sábado tuvimos un inconveniente en la rodilla de Génesis y todo el que lo pudo ver es testigo de la maravilla del Señor. Pues el hueso se le zafó y se podía ver a simple vista. Pues antes de que le hicieran la radiografía, me costó acostarla en la cama y la señora que se la iba a tomar, pues pesada, ¿verdad? Como siempre en los hospitales, me decía que me apurara. Yo le decía que me diera paciencia, porque si yo la ponía bruscamente a la niña, se me podía fregar más la rodillita. Y me decía ella que me apurara. En eso se enojó y se fue a traer las placas para tomarle la radiografía. Cuando medio la acosté, de repente ella sintió, dice, bueno, estaba clamando, dice, y de repente ella sintió como un jalón. Y el hueso le llegó de nuevo al otro hueso. La rodilla ya se le miraba normal. Y pues en las radiografías, como se pueden observar, no tienen ninguna lesión, no tienen nada. Y la doctora le dijo, camina, que no tenés nada, no te ha tocado nada, solo se le habían reventado los vasitos. Y pues eso era la hinchazón y el dolor de la rodilla. Ahora ya fuimos al control, nos tocó con otro ortopeda. Y contándole yo eso a él, me dice que no puede ser cierto eso, porque al zafarse un hueso del otro, a ellos les cuesta hacerlo llegar. Pues como les digo, hermanos, solo la mano de Dios no hizo que mi hija sufriera. Dios les bendiga, pues estoy más que agradecida con Dios por el milagro que hizo en mí. Y eso no significa lo que me haya pasado que fuera un castigo de Él, sino que tiene un propósito en mi vida y hay que seguir en los caminos de Él. Dios les bendiga. Voy a leer un salmo, dos versículos, y dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, porque para Él sea la gloria, hermano. Amén. Los que pudimos estar en ese momento, vimos una escena bastante difícil y bastante fuerte, pero ella no había pasado ni quizás una hora cuando nos escribe y nos dice, su hueso está normal. Nuestro Dios es maravilloso, amén. Ella estuvo dando una reflexión a los chicos de arte y me dice, yo creo que me prediqué a mí misma, dice, porque estaba hablando sobre de creer en Dios. Y realmente ella creyó en Él y el milagro en menos de una hora, hermanos. Amén. ¿Quién lo hizo? Cristo lo hizo. Y hablando con Génesis, ella me dijo, voy a seguir danzando para el Señor. Así que solo esperamos ella que descanse su rodilla, su reposo, y seguirá danzando para el Señor Jesús. Amén. Póngase de pie. Vamos a sacar nuestras ofrendas. Vamos a invitar a nuestros hermanos diáconos que pasen. Pasen, hermanos.